Eckhart Tolle descubrió algo que la institución religiosa no quiere que sepas. Jesús de Nazaret no enseñó una religión. Él enseñó presencia. Y la oración que él realmente practicaba no tiene nada que ver con lo que aprendiste en la iglesia. No tenía palabras elaboradas, no había súplica, no había un ego pidiendo algo a un Dios separado. Era simplemente ser, estar totalmente presente. Y la Santa Sede ha ocultado esto por siglos, porque esta oración disuelve la necesidad de intermediarios. Existe una diferencia brutal entre rezar como la institución enseña y rezar como Jesús de Nazaret practicaba. La oración institucional refuerza la separación. Tú aquí, el Creador allá, tú pequeño, el Creador grande, tú pecador, el Creador salvador. Y en esa separación, el ego se alimenta, se fortalece, crea una identidad alrededor de ser alguien que necesita salvación, alguien que es indigno, alguien que depende de un intermediario para alcanzar lo divino. Pero la oración que Jesús de Nazaret enseñaba era opuesta. Era el reconocimiento de la no separación, de que el reino no está en el cielo distante, está dentro de ti, está aquí, está ahora. Y no necesitas palabras para acceder, no necesitas ritual, no necesitas institución, apenas presencia, apenas silencio, apenas ser. Y eso es peligroso para cualquier estructura de poder. Porque si la gente descubre que puede acceder a lo divino directamente, sin intermediarios, sin jerarquías, sin dogma, toda la estructura colapsa. El poder que la jerarquía eclesiástica construyó a lo largo de siglos se basaba en ser un puente, ser mediadora, ser necesaria. Y Jesús de Nazaret estaba diciendo, tú no necesitas un puente, tú ya estás allí. Eckhart Tolle ve a Jesús de Nazaret como uno de los raros seres que despertaron completamente, que vivieron a partir de presencia pura. Y todo lo que él enseñó, cuando remueves las capas de dogma y distorsión que fueron añadidas, apunta a lo mismo que Eckhart Tolle enseña: el poder de la hora, la disolución del ego, el reconocimiento de que tú no eres pensamiento, tú eres conciencia, aquella frustración de rezar y nada cambiar, de pedir y no recibir, de seguir todos los rituales y sentir un vacío por dentro, y la culpa que viene cuando cuestionas. ¿Será que estoy haciendo algo mal? ¿Será que no tengo la creencia suficiente? ¿Será que Dios no me escucha? Y toda esa lucha sucede porque estás orando desde el ego, para el ego, manteniendo la separación viva. Eckhart Tolle explica que la oración del ego tiene características específicas. Siempre pide algo, siempre quiere cambiar lo que es, siempre proyecta la felicidad en el futuro. Si yo consigo esto, si Dios hace aquello, si la situación cambia, entonces yo estaré bien. Y mientras hay ese movimiento en dirección al futuro, hay ego, hay tiempo psicológico, hay ausencia de presencia. Jesús de Nazaret, cuando se retiraba a orar, no estaba negociando con un Dios externo, estaba sumergiéndose en la presencia, en el silencio, en la comunión con la fuente, y de esa comunión emergía claridad, paz, un poder que no venía del esfuerzo, venía del alineamiento con lo que es, con la vida, con el movimiento de la existencia. Pero ¿cómo la Iglesia distorsionó esto? ¿Cómo algo tan simple se tornó un complejo sistema de súplicas, rituales, intermediarios? Eckhart Tolle apunta a lo que siempre sucede. El ego institucional secuestra la enseñanza, transforma la experiencia viva en una doctrina muerta, transforma la presencia en creencia, transforma el ser en hacer, y en el proceso
añade capas y capas de ritual que te mantienen ocupado, te mantienen buscando, te mantienen dependiente, porque el ego institucional, así como el ego personal, necesita continuar, necesita perpetuarse, necesita hacerte creer que es necesario. Y la forma más eficaz de hacer eso es crear una distancia entre tú y lo divino, y ofrecerse como un puente. La oración perdida de Jesús de Nazaret no está en un manuscrito escondido, no está en un texto secreto que la Santa Sede encerró. Está en algo mucho más simple y por eso mismo más radical. Está en el silencio, en el espacio entre pensamientos, en el momento presente aceptado totalmente. Y eso siempre fue accesible, siempre estuvo aquí, pero fue deliberadamente obscurecido por capas de complejidad. Eckhart Tolle enseña una técnica que te reconecta con esa oración original. No es una técnica nueva. Es tan antigua como la conciencia humana. Es lo que Jesús de Nazaret practicaba, lo que Buda practicaba, lo que todos los maestros que despertaron practicaban. Y tiene 3 movimientos. Como toda verdad profunda en Eckhart Tolle, 3 movimientos simples que disuelven el ego y revelan la presencia. Primer movimiento, soltar las palabras. Toda oración que tú aprendiste tiene palabras. Padre Nuestro, Ave María, oraciones elaboradas, y las palabras son pensamiento. El pensamiento es mente. La mente es ego. Entonces el primer movimiento es quedar en silencio. No un silencio forzado donde reprimes el pensamiento. Un silencio que viene de observar el pensamiento sin identificarte. Tú permites que las palabras surjan, pero no las sigues. Apenas observas y gradualmente ellas se aquietan. Segundo movimiento, sentir la presencia. Aquí viene algo que la jerarquía eclesiástica nunca enseñó. El Creador no está allá arriba. El Creador es la presencia que está aquí ahora. Es el ser que tú eres antes de cualquier pensamiento. Es la conciencia pura. Y tú accedes a eso sintiendo el cuerpo interior, aquella sensación viva que permea el cuerpo, aquel campo energético que está siempre presente pero raramente percibido. Jesús de Nazaret sabía de esto. Por eso tocaba, imponía las manos, curaba a través de la presencia en el cuerpo. Cuando tú sientes el cuerpo interior, tú anclas la atención fuera de la mente, fuera del tiempo, en el ahora. Y en ese ahora hay un portal, una abertura, un espacio donde lo divino no es un concepto distante, sino una realidad palpable, no creyendo, sino sintiendo, siendo. Tercer movimiento, renderse a lo que es. Aquí está el cerne de la oración perdida. No pedir, no suplicar, no intentar cambiar, sino aceptar totalmente lo que es, no una resignación derrotada, no pasividad, sino una aceptación consciente que reconoce. Esto es lo que es ahora. Y de esa aceptación, de esa rendición total al momento presente, emerge una inteligencia mayor, una acción apropiada, una respuesta que no viene del ego, sino de la fuente. Jesús de Nazaret en el Getsemaní, no mi voluntad, sino la tuya. Eso es rendición. No la voluntad del ego queriendo que la situación sea diferente, sino el alineamiento con lo que es, con lo que la vida está trayendo. Y de esa rendición viene fuerza, paz, una presencia que puede enfrentar cualquier cosa, porque no está resistiendo, está fluyendo. Esa es la oración, silencio, presencia en el cuerpo, rendición a lo que es, sin palabras, sin súplicas, sin intermediarios, apenas tú como conciencia, reconociendo la fuente de toda conciencia. No dos, no separación, unidad. Y cuando hay unidad,
no hay nada para pedir, porque tú reconoces que todo ya está aquí. Pero ahora viene la pregunta. Si es tan simple, ¿por qué no funciona para la mayoría? ¿Por qué las personas practican y no sienten nada? Eckhart Tolle es directo, porque aún hay un ego queriendo un resultado, hay una agenda escondida. Yo voy a hacer esta oración silenciosa para conseguir paz, para resolver un problema, para ser una mejor persona. Y mientras hay ese querer, hay ego, y donde hay ego no hay presencia. La oración perdida no es una herramienta, no es una técnica para conseguir algo, es la rendición de quien quiere, de quien practica, del propio yo, y es solo cuando hay esa entrega total. Cuando no estás haciendo algo para conseguir nada, que algo sucede, no porque te lo merezcas, no porque lo hiciste bien, sino porque removiste los obstáculos, dejaste de bloquear lo que siempre ha estado fluyendo. Eckhart Tolle conoció a una señora después de una conferencia. Ella había rezado toda su vida, décadas de rezar a diario, y se sentía cada vez más vacía, más distante, más perdida. Ella preguntó, ¿qué estoy haciendo mal? Y Eckhart Tolle le preguntó de vuelta, ¿quién está rezando? Ella se quedó confusa. Yo estoy rezando. Y él le dijo, mientras haya un yo rezando, no hay oración real, hay solo el ego hablando consigo mismo. Le pidió que hiciera algo diferente, que olvidara todas las oraciones que había aprendido, que se sentara en silencio, que sintiera el cuerpo y que se rindiera totalmente al momento, sin pedir nada, sin querer nada, a solo ser. Ella intentó. Y por primera vez en 40 años, hubo una experiencia real, no un concepto de la divinidad, no una idea de lo divino, sino una presencia palpable, una paz que no depende de las circunstancias, una plenitud que no viene de tener, viene de ser, y ella percibió algo devastador. Todas esas décadas rezando fueron el ego tratando de negociar, tratando de controlar, tratando de mantener la separación mientras fingía buscar la unión. Y la oración verdadera solo comenzó cuando todo ese esfuerzo cesó, cuando hubo una entrega total, cuando ya no había nadie rezando, a solo la presencia reconociendo la presencia. Eso es lo que la jerarquía eclesiástica no quiere que descubras, porque si lo descubres, ya no los necesitas, no necesitas sacramentos, no necesitas confesiones, no necesitas la autorización de un cura, tienes acceso directo y siempre lo has tenido, solo que te enseñaron a no confiar en eso, a no reconocerlo, a depender de una estructura externa, pero hay algo aún más profundo sobre lo que la Santa Sede ha ocultado. Y eso Eckhart Tolle lo ve con una claridad perturbadora. Jesús de Nazaret no estaba enseñando cómo acceder a un creador separado. Estaba enseñando cómo reconocer que tú y el creador son uno, no dualidad, no tú aquí y la divinidad allá, sino conciencia una, apareciendo como multiplicidad. Cuando Jesús decía, yo y el Padre somos uno, no era el ego hablando, era la presencia hablando, era el reconocimiento del yo soy, no un yo personal, no una identidad, sino conciencia pura, ser antes de cualquier forma. Y él estaba diciendo, tú también eres eso, todos somos eso, no necesitas convertirte en eso, a solo reconocerlo. Pero la institución religiosa transformó a Jesús en único, especial, diferente, el único hijo del Creador, y todos los demás son siervos, pecadores, separados. Y en esa separación, el control se mantiene, la jerarquía se mantiene, el poder se mantiene. Si Jesús es único, necesitas a la Iglesia como intermediario. Si todos pueden reconocer al Cristo interior,
la presencia divina dentro, no se necesita ningún intermediario. Eckhart Tolle explica que Cristo no es una persona, es un estado de conciencia, es la presencia despierta. Y Jesús alcanzó eso, corporificó eso, pero no es exclusivo de Él. Es un potencial en todos. Y cuando practicas la oración silenciosa, la oración de la entrega, estás activando ese potencial, reconociendo al Cristo en ti, no como un concepto religioso, sino como una realidad vivida. Y aquí viene la resistencia. Blasfemia, diría la Iglesia. ¿Cómo te atreves a compararte con Jesús? Pero no es una comparación. No es el ego diciendo, yo soy especial. Es el reconocimiento de que la misma conciencia que estaba en Jesús está en ti. No una conciencia personal, una conciencia universal. Y eso siempre ha sido la enseñanza central, pero fue oscurecida, distorsionada, transformada en herejía para mantener el control. Eckhart Tolle conoció a un monje en un monasterio, 50 años de vida monástica, rezando el oficio divino 7 veces al día y sintiendo cada vez más que algo estaba faltando. Hasta que tuvo un momento de colapso. Durante la misa, en medio del ritual más sagrado, él se dio cuenta. Esto es teatro. Esto es una actuación. No hay presencia aquí. A solo repetición mecánica de palabras vacías. Él salió del monasterio. Fue para el bosque. Y allí, sin ritual, sin oración formal, a solo sentado en silencio total, algo sucedió. Por primera vez en 50 años, hubo una experiencia real de lo divino, no mediada por la jerarquía eclesiástica, no a través de un sacramento, sino directa, inmediata, innegable. Y él entendió lo que Jesús quiso decir. Cuando 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo. No el nombre como palabra, el nombre como presencia. Cuando hay presencia, no importa si es en una iglesia o en un bosque, lo divino está allí. Porque lo divino es presencia, no es un lugar, no es un edificio, no es una institución, es un estado de conciencia. La oración perdida no necesita ser redescubierta, necesita ser despojada, necesita ser desvestida de todas las capas que le fueron añadidas. Y cuando remueves las oraciones elaboradas, remueves las súplicas del ego, remueves el intento de negociar con un creador separado, ¿qué resta? Silencio. Y en ese silencio está todo. Eckhart Tolle ofrece una práctica que te reconecta con esa oración original. Puedes hacerla ahora. No necesitas esperar un momento especial. No necesitas estar en un lugar sagrado. A solo detente. Cierra los ojos y te ayuda. Y primero, reconoce todos los pensamientos sobre la oración. Sobre la divinidad, sobre la espiritualidad, observa cómo son solo pensamientos, conceptos, no la realidad. Entonces suelta todos esos pensamientos, no reprimiéndolos, sino a solo no aferrándote. Déjalos venir, déjalos ir, y naturalmente, un espacio de silencio emerge. En ese espacio, siente el cuerpo. No pienses sobre el cuerpo. Siéntelo desde dentro. Esa sensación viva, ese hormigueo sutil, esa presencia palpable. Y desde ese lugar de presencia en el cuerpo, en el silencio, pregunta sin palabras. No preguntes a la divinidad allá afuera. Pregunta a la fuente dentro. No preguntes algo específico, a solo ábrete, ríndete y quédate allí, a la escucha, en la receptividad, sin agenda, sin querer, a solo siendo. Y si no pasa nada, perfecto, porque quien quiere que algo pase es el ego, y la disolución del ego es lo que necesita suceder. Si sientes paz sutil, bien. Si sientes vacío, bien.
Si no sientes nada, bien, todo lo que venga, acéptalo y continúa en presencia, porque la práctica no es sobre conseguir algo, es sobre ser quien realmente eres, presencia, conciencia, ser. Esa es la oración que Jesús practicaba, que Él enseñó, y que fue sistemáticamente oscurecida, porque liberar a la gente no era de interés para la institución. Controlar lo era, y la oración que libera, la oración que disuelve la necesidad de intermediarios, es peligrosa para cualquier estructura de poder. Pero hay algo aún más profundo que necesita ser revelado. La distorsión no comenzó con la Santa Sede, comenzó mucho antes. Eckhart Tolle rastrea eso a los primeros concilios, cuando la Iglesia primitiva, que aún tenía trazos de la enseñanza directa, fue institucionalizada por el Imperio Romano. Constantino en el siglo IV. El Concilio de Nicea en el año 325. Allí se decidió lo que era ortodoxia y lo que era herejía. Y el criterio no era la verdad, era el control. Las enseñanzas que mantenían el poder centralizado fueron canonizadas. Los que empoderaban al individuo, los que hablaban del Cristo interior, de la divinidad inherente, fueron declarados heréticos. Los gnósticos perseguidos, los textos quemados, líneas enteras de enseñanzas borradas. Y la oración, en ese proceso, cambió. La oración comunitaria primitiva, que era más un silencio compartido que palabras, se transformó en una liturgia elaborada, un ritual complejo que solo un sacerdote podía dirigir. El idioma cambió al latín, un idioma que el pueblo no entendía, y eso era a propósito, porque el misterio mantiene la dependencia. Si tú no entiendes las palabras, necesitas a alguien que te interprete. Necesitas un intermediario. Eckhart Tolle ve un paralelo directo con lo que le sucedió al budismo. Buda enseñó un camino simple: observación, presencia, disolución del ego. Y después de que murió, en pocos siglos, había monasterios elaborados, jerarquías complejas, rituales interminables. La enseñanza viva se había convertido en una religión muerta. Y lo mismo pasó con Jesús de Nazaret. Una enseñanza viva, una experiencia directa, se volvió dogma, creencia, una religión de control. Pero algunos siempre lo supieron. A través de la historia hay una línea de místicos, cristianos que redescubrieron la oración silenciosa. Maestro Eckhart en el siglo XIII, Juan de la Cruz en el XVI, quietistas perseguidos por la Inquisición, Teresa de Ávila, que tuvo que esconder sus experiencias místicas detrás de un lenguaje aceptable. Y en la tradición oriental siempre se ha preservado más el esicasmo en la Iglesia ortodoxa, la oración del corazón, que es más cercana al original. Pero Occidente, especialmente después de la Reforma Protestante, se alejó aún más, porque los protestantes, reaccionando contra el exceso católico, se fueron al otro extremo, la racionalización de la fe, la palabra escrita como suprema, y la oración se volvió aún más mental, más palabras, más pensamiento, menos presencia, menos silencio, menos ser. Tolle apunta a algo perturbador. Tanto el catolicismo como el protestantismo, a pesar de sus diferencias, concuerdan en un punto: tú no puedes confiar en la experiencia directa. Necesitas mediación. Para los católicos, la Iglesia; para los protestantes, la Biblia. Pero siempre algo externo. Nunca el reconocimiento de que la fuente está dentro. Siempre la sospecha de la experiencia mística. Siempre el miedo a lo que sucede cuando una persona tiene acceso directo. Y el miedo tiene razón de existir. Porque cuando una persona experimenta directamente, ya no puede ser controlada. Ella sabe, no cree, sabe. Y el conocimiento directo no puede ser manipulado como la creencia puede.
Tú puedes hacer que una persona dude de una creencia, pero no puedes hacer que dude de una experiencia vivida. Y eso es peligroso para cualquier sistema de control. Hay una historia que Tolle cuenta sobre un hombre criado en el fundamentalismo cristiano. La oración para él era una lista de peticiones, intercesión, súplica, guerra espiritual, todo muy ruidoso, muy mental, muy el ego luchando contra demonios imaginarios. Y él hacía eso por horas, se dedicaba, tenía una disciplina impresionante y estaba cada vez más exhausto, más ansioso, más atormentado, hasta que algo se rompió durante una de esas sesiones de oración intensa, donde él estaba gritando, clamando, luchando. De repente todo paró. No porque él paró, sino porque algo más profundo lo paró a él, y en ese silencio súbito, involuntario, hubo una experiencia, una presencia tan palpable que era innegable. Una paz tan profunda que no tenía nada que ver con lo que él había experimentado en años de oración ruidosa. Y él se dio cuenta. Todo aquello era el ego. Era la mente creando drama. Era el cuerpo de dolor alimentándose. No tenía nada de espiritual. Era un teatro psicológico. Y cuando paró, cuando silenció totalmente, lo real emergió. No lo que él imaginaba que era la divinidad, sino una presencia más allá de cualquier imagen, más allá de cualquier concepto, más allá de cualquier palabra. Él intentó compartir esto con su comunidad y fue llamado hereje. Dijeron que era un demonio engañándolo, que él había abandonado la fe, porque para aquella comunidad la fe era la creencia en una doctrina, no la experiencia de lo divino. Y una experiencia que no se encaja en la doctrina es peligrosa. Necesita ser suprimida, rotulada como falsa o diabólica. Y él se fue, no de la fe, sino de la religión. Descubrió a Eckhart Tolle y reconoció lo que Tolle enseña sobre la presencia, sobre el ahora, sobre la disolución del ego. Es lo que Jesús de Nazaret enseñaba. Es lo que todos los maestros verdaderos han enseñado y ha sido sistemáticamente oscurecido porque libera. Y la liberación no le sirve al sistema, pero vamos a ser prácticos ahora. ¿Cómo distinguir la oración verdadera de la oración del ego? Tolle ofrece una prueba simple. Observa tus motivos. Si estás orando para conseguir algo, para que una situación cambie, para que la divinidad haga lo que tú quieres, es el ego. No significa que esté mal, significa que es limitado. Es la oración del yo separado a una divinidad separada y puede traer algún confort psicológico, pero no transforma. La oración verdadera no tiene motivo, no busca un resultado, es simplemente comunión, tú con la fuente. No dos, uno. Y de esa unión, de esa no separación, emerge algo, no porque tú lo pediste, sino porque la resistencia se disolvió, el bloqueo se disolvió y la vida puede fluir. Y aquí está la paradoja que confunde al ego. Cuando tú dejas de pedir, tus necesidades reales son atendidas. No siempre de la forma en que el ego quiere. No siempre en el timing que el ego exige, pero hay una inteligencia mayor operando. Y esa inteligencia sabe lo que tú realmente necesitas, no lo que el ego piensa que necesita. Y solo cuando el ego se rinde, esa inteligencia puede operar. Jesús de Nazaret sabía esto. Por eso enseñó: busquen primero el reino, y todo lo demás les será añadido. No busquen todo lo demás, y entonces tal vez hallen el reino, sino busquen el reino primero. Y el reino no es un lugar, es presencia, es aquí, es ahora. Y cuando tú encuentras eso, cuando tú eres eso, la vida se organiza alrededor de esa verdad, no porque tú lo manifestaste,
sino porque tú paraste de bloquear el flujo natural. Hay una diferencia entre lo que funciona y lo que transforma. La oración del ego puede funcionar, puede traer el resultado deseado, porque el universo responde a la atención enfocada. La ley de atracción es real, pero es limitada. Porque todavía es el ego operando, todavía es el yo separado queriendo controlar la vida. Y cuando tú consigues lo que quieres a través de eso, no hay paz. Siempre hay un próximo deseo, la próxima falta, la próxima búsqueda. Pero la oración verdadera, la oración de rendición, transforma, no la situación necesariamente, sino a ti, tu relación con lo que es. Y cuando hay esa transformación, las situaciones externas se vuelven irrelevantes. No es que tú no actúes, sino que la acción viene de un lugar diferente, no de la carencia, no del miedo, no del intento de control, sino de la respuesta apropiada a lo que la vida está trayendo. Tolle cuenta sobre una mujer que oró durante años para que su marido cambiara. Él era alcohólico, abusivo, y ella oraba fervientemente, prometía, bargañaba, suplicaba, y nada cambiaba. Ella se sentía abandonada por el Creador, resentida, y al mismo tiempo culpable por sentir resentimiento. Atrapada en un ciclo vicioso, hasta que ella descubrió a Eckhart Tolle y aprendió sobre la rendición, sobre aceptar lo que es, y ella intentó algo radical. En vez de orar para que él cambiara, ella se rindió totalmente a la situación, sin resignación, sin desistimiento, sino una aceptación profunda. Esto es lo que es ahora. Y de esa aceptación, la claridad emergió. Ella vio que quedarse era una elección, no una obligación, no un mandamiento divino. Era simplemente una elección, y ella eligió irse, no por coraje, no por venganza, sino por claridad. Y por primera vez, hubo paz. Su marido eventualmente tocó fondo, buscó ayuda, cambió, pero ya no importaba, porque ella ya no estaba dependiendo del cambio de él para su paz. Ella había encontrado una fuente de paz independiente de las circunstancias. Y eso es la oración verdadera. No conseguir lo que uno quiere, sino disolver quien lo quiere. Así que la respuesta a cómo orar como Jesús de Nazaret no es una técnica específica que puedes hacer por 10 minutos y luego regresar a la vida del ego. Es una transformación de cómo vives, de cómo eres. Los momentos de oración silenciosa, de presencia consciente, de rendición a la hora son portales, pero necesitan permear tu vida. No quedarse confinados en un rincón llamado práctica espiritual. Eckhart Tolle es claro. Una práctica espiritual que no se integra en la vida cotidiana no es espiritual, es escapismo. Es el ego espiritual creando una división entre lo sagrado y lo profano, entre el tiempo de oración y el tiempo común. Pero para Jesús, todo era sagrado. Lavar los pies era oración. Comer con pecadores era oración. Caminar era oración. Porque todo era hecho en presencia, no en la mente, no planeando el futuro o revisitando el pasado, sino totalmente aquí, totalmente ahora. Y tú puedes vivir así, no perfectamente, no constantemente, pero cada vez más. Cada interacción puede ser una oración, cada tarea puede ser presencia, cada momento puede ser rendición. Y gradualmente, la línea entre la oración y la vida se disuelve, porque la vida entera se convierte en oración, no palabras, sino presencia, ser consciente. Pero ahora, tú lo sabes, no necesitas permiso de la Santa Sede.
No necesitas ordenación de la institución religiosa. No necesitas la aprobación eclesiástica. La presencia divina está accesible ahora. No porque seas especial, sino porque es una verdad universal. El reino dentro de ti no es una metáfora, es una realidad que puede ser experimentada, no creída, experimentada. Y cuando hay una experiencia directa, toda creencia se vuelve irrelevante. Si este video disolvió capas de condicionamiento religioso, si reconociste que la verdadera oración no tiene palabras, sino presencia, el super thanks ahí abajo no es solo un apoyo financiero, es tú diciendo, yo elijo la experiencia directa. Es tú honrando la verdad que siempre ha estado dentro. Cada contribución esparce esta conciencia en un mundo preso en la religión del ego. Cuando le das clic a ese corazón dorado, estás diciendo, yo reconozco a Cristo, no como una persona externa, sino como una presencia interna. Tú no eres solo un espectador, eres un templo vivo de la divinidad. Ándale, el reino siempre ha estado disponible, no en el cielo después de la muerte, sino aquí, ahora, dentro de ti. La oración no fue perdida, fue obscurecida, y ahora tú puedes verla, practicarla, ser ella. ¡Qué chulada! Ahora cuéntame aquí en los comentarios, ¿qué te cambió más? ¿La oración que aprendiste en la iglesia o la oración de presencia que Jesús de Nazaret realmente enseñó? Sé honesto,